Desde hace un rato he estado buscando estructuras dentro del minimalismo y eh, en una de esas di con un concepto que me gustó, que es un minimalismo un poco más estacionario, o sea, digamos, en el minimalismo siempre hay homogeneidades, pero me gustó encontrar estas piezas que están muy detenidas, y eso se juntaba con un concepto que es muy interesante, que es el de las estereotipias, porque digamos, cuando las enjaulamos animales y demás, empiezan a tener estos comportamientos erráticos que dan una y otra vez vueltas. Entonces esta cosa de estar atrapado, estar en repeticiones muy propias del minimalismo, pero son repeticiones que no van a ningún lugar, a diferencia de este otro trance que podríamos pensar, ¿no? Entonces, bueno, llegué a un concepto que me gustó. Las primeras dos las hice para piano y saxofón y quedaron muy bien, tenían una expresividad propia. Entonces ahora que este, me gustó mucho su recital y decidí componerles algo, apelé otra vez a esta misma estructura que ya encontré y salió algo nuevamente que me gustó mucho, ¿no? Que está cercano a las cajitas de música, está cercano a la música de Satie, está rondando varias cosas que son muy definidas en el mundo musical, pero según yo no es ninguna exacta de ellas, y entonces tienen voz propia. Y además también como que no habría que, o sea, digamos, se puede pensar históricamente a dónde nos han llevado los grandes sistemas, ¿no? Y entonces las sinfonías fueron demasiado importantes y todo, pero insistir en ellas nos llevó a esta grandilocuencia que terminó en la grandilocuencia de los estados-nación, y entonces sus beligerancias y sus impulsos de conquistarlo todo en vez de aprender a ser locales, ¿no? Claro. Aprender a ser locales sería una tendencia que en economía nos serviría mucho, que en términos de identidad nos llenaría. Yo la verdad es que creo que somos tres personas las que las hemos escuchado, entonces he tenido muy poca intercambio de qué significan, qué dicen, cómo se sienten. A mí me llevan a un lugar en el que quiero estar. De alguna manera es la inversión de, si bien son estereotipias, es la inversión de estar enjaulado, es una jaula en la que yo quiero estar, ¿no? Pero entonces no es una jaula. O sea, lo que creo que invitan es a la reflexión de las jaulas, y ese es un lugar muy interesante, ¿no? Hay mucha libertad en quien reflexiona acerca de la falta de libertad. Es decir, la empatía por los presos, la empatía por los que han perdido privilegios, por los que han perdido derechos, por los que han perdido, ¿no? La empatía con el otro, con el que está atrapado, es un pensamiento libre. Y eso, entonces, desde ese sentido, yo creo que las piezas tienen eso, ¿no? Son reflexiones, son reflexivas, y por lo tanto sí invitan a pensar la libertad, ¿no? Hay una cuestión de que es, o sea, como que hemos concedido demasiado, ¿no? O sea, finalmente sí son imperios. Estados Unidos ha bombardeado con una cultura, con una forma de entender, con una forma de hacer, y Europa siempre fue imperial, ¿no? Y entonces hay una cosa que es tremenda. Por otra parte, uno se forma en música y se forma en un repertorio, unas ideas, instrumentos, etcétera, completamente europeos, una visión del mundo. Pero yo creería que ahí la pelea no es en términos de ítems o de cosas en sí mismas, sino o sea, lo latinoamericano está en la forma en la que vemos, y en general esa es como nuestra identidad, es esa mirada. Tenemos una mirada que tiene una flexibilidad y que está parada desde un lugar distinto, como que incluso en las personas, los ojos latinos ven distinto, ¿no? Es bien distinta la mirada sajona, la mirada del norte de Europa, ¿no? Y a la de tantas otras que también tengan lenguas romances, no va por allí, ¿no? Hay algo de viveza, hay algo. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy pensando estas piezas minimalistas que dialogan obviamente con el minimalismo americano y con el holandés y etcétera, justo lo que yo estaba buscando es ese espacio intermedio, ¿no? Donde no están diciendo ciertas cosas. Una manera hubiera sido apelar a ritmos latinoamericanos, ya lo he intentado y funciona, pero en esta quise hacerlo todavía más de simplemente dónde está parado, qué están diciendo, qué conceden, qué no conceden, en qué se limitan, a quién dónde, quiénes son sus interlocutores y sus autoridades, ¿no? Y entonces desde ese lugar buscar cosas nuevas, y creo que eso es Latinoamérica, un lugar que se tiene que estar reinventando todo el tiempo. Creo que estamos en un momento muy interesante, porque con las grabaciones y con la profesionalización de las disciplinas y de la técnica y de los instrumentos y todo,
digamos, ya tenemos versiones como inmejorables de ciertas cosas o que difícilmente van a ser mejoradas. Entonces, definitivamente ya no se trata de estar buscando la mejor versión, la perfección en la interpretación. Creo que ahora tenemos que apuntar a la diversidad de puntos de vista, ¿no? Que entonces el intérprete se vuelve en un pluralista, en alguien que encuentra nuevas maneras de decir algo que ya se ha dicho de una manera o darle vida a algo que por tanto dicho ya no la tenía. Es decir, el intérprete es un vivificador, no sé cómo buscar ese término, alguien que hace que las cosas se mantengan vivas, se mantengan frescas, se mantengan en intercambio. Entonces creo que es en ese sentido, o sea, hoy que hay tanta competencia y que es imposible y que es difícil hacerse un hueco y un todo, creo que eso es lo que no hay que ponerle tanta atención. Lo que hay que ponerle atención es en el hecho de que cada vez que uno está interpretando, está dando un punto de vista que puede ser único si uno lo trabaja bien e irrepetible y eso abona a los demás, ¿no? Próximo sábado 16 de julio, 4:30, en la Biblioteca Vasconcelos, colectivo Sal Si Puedes, música para piano y violín, repertorio latinoamericano. Un goce estar en el programa. 2 estereotipias, 3 y 4. Será un gusto verlos ahí.